Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presenta Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano. Hoy, en nuestro programa, la emocionante visita del Papa a esta ciudad italiana que se recupera de un terremoto. Sepa qué llevó a este hombre a perdonar a los asesinos de su esposa. Consiguen reconstruir el rostro de 3 mártires asesinados hace 400 años. Todo esto y mucho más aquí, en Rome Reports. Ma guarda, oggi è il più bel dono che la vita ci ha fatto. Il giorno più bello della mia vita. Los habitantes de Camerino, en el centro de Italia, recibieron la visita del Papa como una bendición venida de lo más alto. Si de ellos dependiera, lo hubieran retenido en su casa todo el día. Gradisce qualcosa? Non prendete niente. Gradisce qualcosa, Papa Francesco? No, grazie tanto, grazie. Con la familia de María, de 92 años, se quedó un buen rato dando consejos a sus nietos. Volevo interloquire con quella saggezza. Sono le nostre radici. Commenta sul centro, Después de visitar varias casas, saludó al resto de los presentes uno a uno. Lamentó no poder visitarlos a todos, pero les aseguró que no se olvidaría de rezar por ellos. A 6 mesi l'ha visto lei, si era piccolissimo. A Roma. A continuación, visitó la Catedral de Camerino, gravemente afectada por el terremoto de 2016. Allí Francisco entró con un casco de bomberos y contempló la desolación en la que se sumió la iglesia antes de depositar un ramo de flores ante los restos de esta imagen de la Virgen. Centenares de personas llenaron la pequeña plaza en reconstrucción de la ciudad italiana de Camerino para participar en la misa celebrada por el Papa. En su homilía, Francisco pidió más ayuda para los pueblos afectados por el devastador terremoto de 2016. Recordó que queda mucho trabajo por delante y advirtió contra el peligro de que su sufrimiento caiga en el olvido. Sono passati quasi 3 anni. Il rischio è che dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico la tensione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio. Francisco ya había visitado otras zonas afectadas por terremotos en octubre de 2016. Su aspecto era desolador. En Camerino encontró andamios y estructuras de contención repartidas por toda la ciudad. Sin embargo, sus habitantes siguen sin poder regresar. Al terminar la ceremonia, durante el Ángelus, el Papa recordó otra crisis, esta vez mundial, que afecta a millones de personas. Oggi vogliamo ricordare in modo particolare i rifugiati nella giornata mondiale che le Nazioni Unite dedica a loro. Questa ricorrenza invita tutti alla solidarietà con gli uomini, le donne e i bambini in fuga da guerre, persecuzioni e violazione dei diritti fondamentali. Francisco saludó con afecto a muchos de los presentes. Los habitantes de Camerino estaban emocionados por la visita. Después de la ceremonia, los bomberos escoltaron al Papa por las calles desiertas de la ciudad hasta la iglesia de Santa María in Via, una de las parroquias más populares e históricas de la localidad.
El Vaticano ha presentado el documento de trabajo para el Sínodo sobre la Panamazonía. Se trata del texto base de las conversaciones que mantendrán en octubre en el Vaticano obispos de la zona con el Papa. Se titula Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, y una de las novedades es esta propuesta. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que, para las zonas más remotas de la región, se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana. Se trata de los llamados viri probati, hombres ancianos de fe demostrada que atenderían pequeñas comunidades católicas en zonas a las que no puede acudir un sacerdote durante largos periodos. La propuesta se limitaría a zonas remotas y es una sugerencia de las comunidades indígenas de la zona. Piden que se imite la actitud de la Iglesia primitiva cuando respondía a sus necesidades creando los ministerios oportunos. Cuando regresaba de Panamá, el Papa Francisco ya habló sobre el celibato y abrió la puerta a esta posibilidad. Me viene a la mente una frase di San Paolo VI. Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato. Rimarrebbe qualche possibilità nei posti lontanissimi, penso all'isola del Pacifico, ma è una cosa a pensare quando c'è necessità pastorale, lì il pastore debe pensar ai fedeli. El sínodo comenzará en octubre y reunirá a un centenar de obispos de la zona y de otros lugares implicados en el cuidado del Amazonas, el pulmón del planeta. Uno de sus objetivos es alertar sobre la indiferencia ante los ataques que sufre este ecosistema. El Papa se ha reunido con los líderes de las principales petroleras del mundo. Durante unas horas se sentaron en el Vaticano los dirigentes de empresas como Shell, Chevron, ExxonMobil y BP. Intercambiaron impresiones sobre la transición energética del planeta. Se trata de reducir las emisiones contaminantes para detener el cambio climático sin perjudicar el crecimiento de países en vías de desarrollo ni el empleo en esta industria. L'odierna crisi ecologica, specialmente il cambiamento climatico, minaccia il futuro stesso della famiglia umana e questa non è un'esagerazione. El Papa recordó que si no se aplica el Acuerdo de París, la temperatura aumentará 1,5 grados centígrados en 10 años y tendrá efectos catastróficos sobre el clima. Nello stesso tempo, le future generazioni sono in procinto di ereditare un mondo molto rovinato. Mi scuso, ma vorrei sottolineare questo. Loro, i nostri figli e i nostri nipoti, non dovranno pagare, non è giusto che loro paghino il costo della nostra irresponsabilità. El Papa les pidió que no esperen a que otros tomen la iniciativa ni den prioridad a los beneficios económicos a corto plazo. Se trata del segundo encuentro del Papa con las compañías petrolíferas y el tono era cordial. De hecho, concluyó con esta foto de familia. Durante la audiencia general, al saludar a los peregrinos de Polonia, el Papa criticó con dureza el aborto. Francisco apoyó las marchas por la vida que el domingo se celebraron en todo el país. Siamo chiamati a difenderla, servirla già dal concepimento nel grembo materno fino all'età avanzata, quando è segnata dall'infermità e dalla sofferenza. Non è lecito distruggere la vita, renderla oggetto di sperimentazione o false concezioni. Francisco continuó su nuevo ciclo de catequesis sobre los primeros pasos de la comunidad cristiana. Recordó cómo la primera decisión que tuvieron que tomar fue la de sustituir a Judas. Explicó que este fue un ejemplo de discernimiento comunitario. Aveva iniziato già prima
a separarsi dalla comunione con il Signore e con gli altri, fino a permettere al virus dell'orgoglio di infettargli la mente y el cuore. Francisco explicó que si había algo que definía a la primera comunidad, era la unidad que había entre ellos, lejos de cualquier personalismo. Il ricompattarsi del collegio apostolico mostra come il DNA della comunità cristiana ci siano l'unità e la libertà di se stessi, che permettono di non temere la diversità, di non attaccarsi alle cose e ai doni e di diventare martires, cioè testimoni luminosi del Dio vivo. De entre las anécdotas que destacar está que el Papa no falló a su cita con los más jóvenes de cada miércoles. Siempre al empezar la audiencia hace subir al papamóvil a un grupo de niños para que lo acompañe durante todo el trayecto. Las relaciones entre China y Hong Kong atraviesan un momento delicado. El gobierno de Hong Kong quería debatir una ley que aprobaría que detenidos puedan ser deportados a China continental, lo que provocó fuertes protestas en la isla. Justo estos días, un grupo de peregrinos ha viajado a Roma para ver al Papa de cerca y rezar por su país. Es muy importante para nosotros porque ahora nos enfrentamos a dificultades políticas en Hong Kong. Esperamos que a través de la intercesión del Papa, de sus oraciones, nos ayude a superar estas dificultades. Necesitamos oraciones, las necesitamos urgentemente. La mayoría ha viajado desde Hong Kong y lo han hecho con banderas de su país, pero también con la bandera china, como signo de unidad. Llegaron pronto a la plaza de San Pedro, ya que sabían que había muchos peregrinos para ver al Papa. Consiguieron un buen sitio desde donde pudieron saludarlo de cerca. Nos bendijo, señaló que rezaría por nosotros con una gran sonrisa y un gesto muy pacífico. Todos nos sentimos muy conmovidos. Le queremos mucho. El Papa Francisco está haciendo tantas cosas, especialmente busca mejorar la relación con China. Creo que es sincero. Esperamos que en el futuro China y Hong Kong o incluso el Vaticano tengamos una relación buena y que eso favorezca que todos los católicos tengan más libertad y más derechos para viajar aquí también. Haber visto tan de cerca al Papa y haber rezado junto a él es una experiencia que le servirá para recuperar los ánimos de regreso a su país y afrontar con más optimismo las dificultades que atraviesan. El primer obispo chino de Hong Kong se llamaba Francis Su y fue nombrado en 1969. En 1988, Juan Pablo II nombró por primera vez un cardenal de Hong Kong. Actualmente tiene 2 cardenales, John Tong-on y Joseph Tsen-tse-kyun. Después de la pausa, les explicamos qué pide el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres. Está usted viendo Rome Reports. Miren eso. ¿Cómo seguirás ¿Ah? el camino duro? ¿Qué le pasó a ese hombre? Sin saber si llegarás a tu meta tan distante. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Hay que ¡Vamos, ánimo! El Vaticano ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre y que lleva por título La esperanza de los pobres nunca se frustrará. En él, Francisco lamenta las numerosas formas de esclavitudes a las que están sometidos millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños que carecen de lo necesario y critica con contundencia que los pobres sean tratados como desperdicios o parásitos de la sociedad a los que no se les perdona ni siquiera su pobreza.
El arzobispo Rino Fisichella, presidente del Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, presentó este mensaje en el que el Papa invita a encontrarse con los pobres, que no son números, sino personas. Lo más importante es nuestra presencia, nuestra solidaridad y ayuda para descubrir lo que es esencial en el Evangelio. Como ha hecho en los años precedentes para esta Jornada Mundial de los Pobres, el Vaticano también habilitará un dispensario médico en la Plaza de San Pedro, donde las personas necesitadas podrán acudir gratuitamente, porque el Vaticano desea que este llamamiento a prestar atención a los más desfavorecidos se concrete en iniciativas que muestren cercanía hacia estas personas. En Europa, por ejemplo, la Archidiócesis de Westminster ha invitado a escuelas y parroquias a llevar a cabo iniciativas a favor de los pobres. En Alemania, la Archidiócesis de Berlín organizó un gran almuerzo para las personas pobres y vulnerables de la ciudad en la Catedral de St. Edwin. El templo estaba cerrado por restauración, pero se abrió para la ocasión. El arzobispo invitó a 300 personas a comer, que fueron servidas por 140 voluntarios de las parroquias. El Papa también presidirá una misa con motivo de este día dedicado a las personas pobres e invitará a comer a cientos de ellas en el aula Pablo VI. Francisco en su mensaje no ha querido pasar por alto el ejemplo de Jean Vanier, fallecido recientemente. El Papa lo llama el gran apóstol de los pobres y asegura que con su testimonio ha ayudado a mirar con otros ojos a las personas más débiles y frágiles. Dentro de unos meses cambiará la oración del Padre Nuestro en italiano. En español, al menos de momento, no cambiará nada. Arthur Roach, el número 2 de la Congregación para el Culto Divino, ha explicado que no fue el Papa, sino la Conferencia Episcopal Italiana quien propuso el cambio. Dice que cada conferencia episcopal tiene la responsabilidad de que los textos litúrgicos coincidan con la traducción de la Biblia en su lengua materna. El Papa no va a cambiar el Padre Nuestro. ¿Cómo podría cambiar lo que está en las Escrituras? El texto que se sigue para las traducciones litúrgicas es la Biblia, porque las oraciones de la misa se toman sobre todo de las Escrituras. Así que los textos de la misa tienen que corresponder a los de la Biblia. El cambio se ha producido ahora en Italia porque sus obispos están revisando los textos del misal romano, un proceso que ha llevado poco más de 10 años. La frase que cambian en el Padre Nuestro en italiano es la de no nos dejes caer en la tentación. Porque el texto de la Biblia en italiano dice no nos abandones ante la tentación. Por eso los obispos italianos han decidido ese cambio. La nueva versión del misal romano en italiano se publicará en Adviento de 2019. Una vez publicado, el cambio en la oración del Padre Nuestro se aplicará poco a poco. A 50 metros de la casa donde vive Pringanta Hayakodi, un terrorista suicida asesinó a 150 personas. Entre los asistentes a la misa de Pascua en la parroquia de San Sebastián de Negombo, en Sri Lanka, donde ocurrió la masacre, estaban su mujer y su hijo. Mi vecino me dijo que había visto a mi hijo andando, estaba sangrando, con sangre en toda su ropa, pero estaba caminando, así que dije gracias a Dios, porque pensé que eso significaba que estaban vivos, y pensé que mi mujer también estaba a salvo, tal vez herida o algo así. Estuve esperando y esperando. Las heridas del hijo fueron leves, aunque le han dejado marcado. En cuanto a su mujer, al principio creyó que podría estar entre los cientos de heridos dispersos por los hospitales. Tardó días en aceptar su muerte, semanas en contener las lágrimas y solo un mes después pudo contar su experiencia y perdonar a los asesinos por una razón. A pesar de todo, sigo diciendo que estamos orgullosos de ser católicos, sin dudarlo. En mi situación todavía puedo decir que estoy orgulloso de ser católico. Las víctimas dedicaron sus vidas, también mi mujer, dedicaron sus vidas a Dios, a nada más. El padre Samir era uno de los concelebrantes el día de la matanza. Estaba exactamente aquí, junto al altar, cuando le sorprendieron la explosión y los gritos de dolor de las víctimas.
Ha sido una experiencia terrible, muy triste. Para nuestros fieles, después de este atentado, la fe de la gente no ha disminuido, sino que ha salido fortalecida. Ahora vemos a la gente que va a grandes encuentros, a los servicios religiosos, a misa para recibir la comunión. Y pienso que se ha producido un aumento del número de personas que vienen y que participan en los servicios religiosos. Las bombas y los terroristas han destrozado vidas y edificios, pero no han logrado reducir la fe. Así lo ha comprobado el equipo internacional de ayuda a la Iglesia necesitada, que ha visitado Sri Lanka para llevarles el apoyo y la solidaridad de toda la Iglesia. Según la Fundación, la ayuda inmediata ha sido rápida, pero ahora es urgente reforzar a la comunidad cristiana con proyectos de largo plazo para que logre recuperarse de este duro golpe. ¿Qué jornada mundial no fue convocada por un papa? La de la paz, la de oración por la creación, la de la fraternidad entre las gentes. Está usted viendo Rome Reports. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. ¿Qué jornada mundial no fue convocada por un papa? La de la paz, la de oración por la creación, la de la fraternidad entre las gentes. La respuesta correcta es C. Pablo VI lanzó la Jornada Mundial de la Paz y Francisco la de oración por la creación. Está usted viendo Rome Reports. El personaje histórico que me hubiera gustado conocer es César Augusto, por ser un emperador romano y porque supongo que tendría un deseo de generar pues un orden a nivel internacional, una idea de que el mundo era algo más abierto que la frontera de un territorio pequeño. Bueno, pues el personaje histórico es Madre Teresa de Calcuta. Me la imagino, supongo que muy cercana a la gente, con mucha mente abierta, capaz de ayudar a todo el mundo y pues con una personalidad enorme y pues con ganas de ayudar. Mi personaje es Napoleón Bonaparte y me lo imagino como un personaje bajito, serio, con mucha autoridad y bastante autoritario. El personaje histórico que me gustaría conocer es Juan Pablo II, puesto que tenía un corazón enorme, era muy, se veía muy agradable y era muy altruista, siempre estaba pensando en los demás. Bueno, de hecho estamos aquí y creo que es un buen personaje para decirlo. Estos son los rostros de los 3 mártires de Košice. Estos misioneros católicos fueron brutalmente asesinados durante un levantamiento calvinista en el Reino de Hungría en 1619. Los canonizó Juan Pablo II en 1995. La arquidiócesis de Košice y el arqueólogo checo Jiří Sindelar encargaron al diseñador gráfico Cícero Moraes la reconstrucción facial de estos mártires para conmemorar los 400 años del martirio. Cícero Moraes es un diseñador 3D de Brasil que saltó a la fama por la reconstrucción facial del rostro de San Antonio de Padua. El arqueólogo Jiří Sindelar y su equipo produjeron una serie de fotografías de los cráneos de estos mártires. Estas fotografías se enviaron a una computadora que las convirtió en objetos 3D correspondientes al volumen del cráneo. Con este cráneo 3D comencé a procesar la reconstrucción facial. El diseñador gráfico usó alfileres como marcadores y modeló los músculos principales alrededor de las caras de los mártires para descubrir sus principales rasgos faciales. Esta técnica es útil en investigaciones criminales para el reconocimiento de víctimas. El artista cree que para los católicos puede ser útil saber cómo eran realmente los santos. La humanización de las reliquias puede ser beneficiosa. Sin embargo, como sabemos, el rostro de los santos es solo un pequeño detalle. Lo que realmente importa es el mensaje que nos dejaron. Científicamente hablando, estos rostros son el 90% de la realidad. La característica facial que es difícil de obtener es el color del cabello y de los ojos, ya que requiere un análisis especial de ADN.
Este artista ha reconstruido ya los rostros de 14 santos católicos y 2 beatos, dando una imagen real al nombre de cada santo. La Embajada de Israel ante la Santa Sede organizó un concierto de música sacra judía para celebrar los 25 años de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Estuvieron presentes el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, también el embajador de Israel, Oren David, y el rabino jefe de la Comunidad de Roma, Riccardo Di Segni. Nathan Lamb, presidente de la Cantors Assembly Foundation, fue el encargado de preparar el concierto. En una sinagoga, el cantor era la persona que se encargaba de ayudar a rezar al pueblo. Es una figura que tiene unos 2400 años de historia, anterior a los rabinos. Es una misión que se nos encarga a algunas personas. Cuando cantamos, intentamos explicar el profundo significado del texto. Compartimos muchos textos con la cristiandad. Esta noche es especial porque estamos interpretando salmos y otros textos comunes. Fue Juan Pablo II quien visitó por primera vez una sinagoga desde los tiempos de San Pedro y la que visitó fue la de Roma. Desde entonces, Benedicto XVI y Francisco han seguido sus pasos. Nathan Lamb dice que estas visitas dejaron huella en el mundo judío porque fueron una gran muestra de fraternidad. En todo momento hay un deseo de diálogo y afecto y esto es muy bueno. Los judíos llevan viviendo en Roma desde hace 2200 años y es algo grande que el Papa tienda su mano y que esta comunidad lo reciba. Fuera de Italia y Roma, en los Estados Unidos, esto se ve como algo importante que muestra cómo se avanza en el diálogo. Entre la Santa Sede e Israel hay cuestiones que todavía no están cerradas, por ejemplo, el estatus económico de la Iglesia Católica en Tierra Santa. Quizá gestos como este pueden mejorar una relación entre dos estados que cumple nada más y nada menos que 25 años. En el corazón de Roma se encuentra esta colorida joya botánica. El Roseto di Roma no es solo un lugar al que acuden sin cesar los turistas para hacerse fotos. También fue desde 1645 a 1934 el cementerio de la comunidad hebrea. El Roseto Comunale di Roma es un punto de encuentro. El Roseto de Roma es un punto de encuentro entre historia y botánica. Tiene una colección de 1100 ejemplares de rosas, pero también tiene una historia, como casi todos los lugares de Roma. Durante 300 años fue el cementerio de la comunidad hebraica romana, la comunidad espontánea más antigua de todo Occidente. En 1934, el alcalde de Roma, Francesco Boncompagni, pidió a los hebreos trasladar el cementerio a otro lugar. Ya que la guerra destrozó el jardín de rosas que había en la zona del Vaticano, en 1950 se pidió a la comunidad poder instalarlo en esta zona. Los hebreos dijeron que sí, pero con una condición. Los judíos consintieron. Querían darle un cometido noble a una zona que para ellos era sagrada. Por eso, pidieron que pusieran a la vista las tablas de Moisés para recordar su antiguo lugar sagrado. Para que no se olvidara la fuerte conexión entre Roma y su comunidad judía, se realizaron unas pequeñas vías en el jardín con la forma de la menorá, el candelabro hebraico de 7 brazos. Cada año el Roseto celebra un concurso para premiar la rosa más bonita y original creada por un hibridador. Y aunque parezca sencillo, no lo es. Crear un nuevo tipo de rosa es un proceso que puede durar más de 15 años. En este inmenso jardín los visitantes pueden encontrar rosas peculiares con olor a incienso, manzana verde e incluso la damascena, la que se usa para realizar los perfumes más caros del mundo. Es la rosa que más perfume emana. Es como una gema preciosa porque con esta rosa se realizan tantísimos perfumes, los más caros. La esencia de rosa tiene un precio altísimo. Solo para hacer 1 gramo se necesita más de 1 kilo de pétalos. Un lugar de ensueño que une historia, religión y botánica y también una dosis alta de romanticismo. En nuestro próximo programa acompañamos al Papa en la procesión del Corpus Christi por las calles de Roma. Esto y mucho más aquí en Rome Reports.
Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presentó Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano.